Buenos días. Hola, buenos días, Luis. No habéis empezado sin mí, ¿no? No, te estábamos esperando. Gracias y disculpad que me conecte tarde. Nada, si queréis vamos comenzando ya, ¿no? Son y 5 y como tampoco Sí. queremos ocuparos mucho tiempo, pues vamos ya empezando. En primer lugar, daros a todos las gracias, ¿no? Por acompañarnos en este evento. Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Carlos Pérez de Avalora, en concreto del Departamento de Infraestructuras. Conmigo está también Kelvin González, que desempeña el cargo de Metallic Sales Engineer en Commvault. Vale, muchas gracias, Kelvin, también por acompañarnos. Gracias, Carlos. Vale, para los que no nos conocíais, en Avalora somos un equipo que tenemos una gran experiencia en protección y gestión del dato, en soluciones de virtualización, en comunicaciones, en gobierno de Office 365. También ofrecemos servicios gestionados, transformación del puesto de trabajo. Tenemos un gran departamento de desarrollo y de RPA. Actualmente gestionamos el backup de más de 2.500 cuentas de 365 con Metallic y de más de 200 teras de información en premise con Commvault. Entre nuestros clientes, pues tenemos algunos con oficinas descentralizadas, múltiples data centers, u otros que solo tienen un par de CPDs en los que gestionamos la continuidad de negocio y la recuperación ante desastres. Y esto lo hacemos siempre con Commvault, ¿no? Con el que empezamos a trabajar y a certificarnos allá en el 2011, en la versión 9 y hasta ahora. Desde Avalora, en este trayecto hemos ayudado cada vez a más y a más clientes a migrar a la nube, sobre todo a Office 365. Es que hoy es más difícil encontrar un cliente con infraestructura de Exchange on-premise que Office 365 y a veces hay que recordar a estos clientes que Office 365 no te hace backup de tus datos. Que sí, que puedes recuperar de la papelera de la papelera de reciclaje o de la carpeta de elementos eliminados o de la retención de 14 días, pero no tienes un backup, no puedes ir más allá. Hay que hacer hincapié en que no puedes restaurar un buzón que se borró hace más de un mes, o un correo, o un Teams, o tu dato de OneDrive, simplemente, ¿no? Y aunque ahora todos tengamos nuestros datos en el cloud, pues seguimos teniendo las mismas exigencias que cuando los teníamos en on-premise y para ello nace Metallic de Commvault. A ver qué se me ha quedado en la presentación. Metallic es el Backup as a Service, el servicio cloud que nos ofrece Commvault y que cubre estas necesidades y va un poquito más allá. Porque aparte de respaldar los datos que tenemos en Exchange Online, en Teams, en SharePoint, en OneDrive, en Dynamics, también respalda datos de fuera de 365, ¿no? Como Salesforce o máquinas virtuales de VMware o de Hyper-V, Kubernetes, bases de datos como SQL, SAP HANA, Oracle, también ficheros. Y también elementos que no están ni en el cloud ni en nuestro CPD, ¿no? Como son los endpoints, todos estos equipos portátiles que desde que comenzó la pandemia y con ella el teletrabajo han ido teniendo cada vez más y más movilidad y en el que los usuarios acaban descargándose o enviándose por correo datos de la compañía para trabajar en ellos cuando estén teletrabajando desde casa o cuando estén de viaje en el AVE. Y esto también lo podemos solucionar o respaldar con Metallic, ¿no? Con la parte de endpoint backup. Porque estén donde estén, con Endpoint Backup podemos respaldar sus datos sin necesidad de que despleguemos servidores, comunicaciones, almacenamiento, simplemente desde una única consola web en la que podemos tener preparada prácticamente en minutos y desde ahí gestionamos, damos de alta y realizamos las copias, ¿no? Pero es que también todavía podemos dar un paso más allá, porque ya si tenemos esos datos respaldados, ¿por qué no les damos más uso? ¿No? ¿Por qué tienen que estar ahí parados esperando a ser útiles solamente cuando los tengamos que restaurar? ¿Por qué no los analizamos y los utilizamos, por ejemplo, para obtener de ellos la visibilidad del cumplimiento de nuestras políticas de seguridad y marcos reguladores? Y esto es que lo podemos hacer también muy fácilmente con eDiscovery de Metallic, ¿no? Desde la misma consola desde la que gestionamos el backup, tanto para Exchange Online como para los endpoints, lo podemos hacer, lo podemos ver. Y para esto está aquí Kelvin, ¿vale? Que nos va a hablar más en profundidad de esta solución, que es una solución que, sinceramente, tendríamos que darle
la importancia que se merece antes de necesitarla, ¿vale? Porque puede ser muy crítico cuando la necesitemos, ¿vale? Recordaros que después de la presentación de Kelvin, si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, disponemos de unos minutos, ¿vale? Kelvin, cuando quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Voy ahora mismo a presentar, ¿vale? Vale. Por favor, me confirmáis si podéis ver la presentación. Sí, perfecto. Sí, se ve. Perfectamente, muchísimas gracias. Pues voy a tener aquí el apuntador por si acaso. Pues muchísimas gracias, Carlos, de nuevo. Soy Kelvin González, ingeniero de ventas de Metallic para Iberia e Italia. Y el objetivo de hoy es hablaros un poquito de eDiscovery. Es una agenda, vamos a cortita. Voy a hacer una pequeña introducción de qué es Metallic y luego entramos en profundidad en qué es eDiscovery, el modelo un poco que seguimos nosotros con eDiscovery. Y por supuesto los beneficios de usar la integración de Metallic con la arquitectura de Exchange y de Endpoint. Haré una breve demo y por supuesto atenderé todas vuestras preguntas, ¿no? Para enlazar un poquito con lo que venía diciendo Carlos, nosotros somos Commvault, una empresa líder en el mercado que ha nacido en 1996, tenemos ya 25 años en el mercado, desarrollando pues, productos que tienen que ver con la protección y manejo de los datos. Y ya desde el 2010 empezamos a dar los primeros pasos hacia la nube, hacia la protección de soluciones SaaS, pero ha sido realmente en 2019 cuando se le ha encargado a una división de la empresa el portar toda la propiedad intelectual de Commvault a la nube, ¿no? Y esa empresa, esa nueva venture, como lo llaman en Estados Unidos, es Commvault. Entonces, con esto enfatizar entonces que no es una empresa nueva en el sentido de una adquisición o de un producto de terceros, sino es Commvault, todo lo que es su propiedad intelectual desplegada en la nube de Azure, que es, siendo Microsoft nuestro socio tecnológico desde hace casi 20 años, pues hemos querido con ellos hacer el despliegue de toda la infraestructura en su nube y de allí en adelante darle al cliente toda la flexibilidad de poder consumir en cualquier tipo de modelo. Es decir, si quiere consumir absolutamente todo en la nube, lo puede hacer a través de Metallic. Si quiere consumir 100% on-prem, lo puede hacer con Commvault. Y si quiere algún tipo de modelo híbrido, pues nosotros nos adaptamos perfectamente y tenemos el portfolio pues ahora mismo más grande quizás de la industria. No hay un competidor que pueda de alguna manera abarcar todas las cargas de trabajo que nosotros estamos hoy mismo dándole protección, ¿no? Y por supuesto con una plataforma y con unos servicios que son radicalmente simples, es decir, una vez que se ha invertido ese pequeño tiempo en aprenderlo, nuestro objetivo es que la administración sea la misma si se está usando Commvault o si se está usando Metallic. Inclusive podemos integrar toda la plataforma de administración de Metallic directamente en Commvault y tener una gestión súper simplificada, ¿no? Y infinitamente escalable. Aquí quiero unir un poco lo que decía Carlos. Este es nuestro catálogo de servicios. Y obviamente, sin ir mucho más lejos, pero es importante recalcar que básicamente damos protección a la nube híbrida, con Metallic específicamente, y el cliente puede traer inclusive su propio almacenamiento, con lo cual damos la flexibilidad de que el cliente no tenga que hacer una inversión adicional y pueda utilizar la infraestructura, las cabinas que ya tenga compradas para hacer sus copias on-prem y tener unas segundas copias con un periodo de retención mayor de acuerdo a su necesidad de negocio en la nube. Y, por supuesto, dar una protección 100% a aquellas aplicaciones que son nativas de la nube, ¿no? El ejemplo tradicional, pues Office 365, pero también tenemos otras aplicaciones muy importantes de negocios como Salesforce o como Microsoft Dynamics 365, que lo incorporamos hace poco. Y, por supuesto, ahora en tiempo de pandemia se ha vuelto especialmente importante proteger todos esos activos que tenemos en lo que llamamos ahora el borde, ¿no? Es decir, que no están ni en la red corporativa, que escapan un poquito a nuestro control y con ellos pues damos una protección integral a todos los que son ordenadores portátiles y desktop. Y por supuesto, si el cliente lo desea también, pues podemos proveer de almacenamiento
para guardar todas esas copias de seguridad o para inclusive portar todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, cintas que ya no se usan tanto, pues a la nube y tener un almacenamiento unificado, ¿no? Con un solo proveedor. Por supuesto, hoy vamos a hablar de eDiscovery. eDiscovery afecta específicamente a todo lo que tiene que ver con Metallic, con Office 365 y con Endpoint. Y la idea es hablar de el descubrimiento electrónico de datos, que es un proceso de búsqueda y básicamente de recopilación de información que está almacenada electrónicamente, ¿no? Por si se me olvida, esa información almacenada electrónicamente normalmente lo llamamos ESI como abreviación, y generalmente esta información se busca para demandas o para algún tipo de investigación que esté en curso en la empresa o inclusive con fines legales también. El proceso de descubrimiento es básicamente la fase de apertura, ¿no? Para los procedimientos de litigio. Y entonces las partes involucradas básicamente deben proporcionar toda la información y todos los datos relevantes que se requieran para un caso, ¿no? Desafortunadamente, el problema está en que recopilar esta información pues no es tan sencillo como parece. Históricamente, el eDiscovery implicó, no era en ese momento, no había esa transformación digital, pero implicó el uso de documentación en papel, ¿no? La presentación de pruebas físicas, la entrevista con testigos. Hoy un poco con la transformación digital, pues la mayoría de la información está almacenada electrónicamente en estos ESIF que mencionaba antes y está peor aún, no solamente almacenada electrónicamente, sino que está probablemente conviviendo en distintos ordenadores, en distintos servidores, en distintos sistemas, en distintos entornos. Entonces, esa naturaleza intangible y no, digamos, persistente, que no está en papel de los documentos electrónicos, pues ha creado nuevos desafíos a la hora de hacer un proceso de descubrimiento, ¿no? Ya que localizar los datos, pues ya no es un proceso físico, ya no es ir a lo mejor a un archivador, sino que necesitamos un proceso que facilite el poder localizar entre los distintos sistemas esos datos y poderlos presentar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, básicamente el eDiscovery pues, se refiere a ese proceso de descubrimiento virtual, ¿no? Y estos, como decía, estos datos son muy importantes con fines legales, pero también tienen otros casos de uso, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de eDiscovery estamos hablando de grandes cantidades de información, es decir, no estamos hablando de buscar en unos pocos megabytes, sino probablemente hablamos de buscar en todo el historial de correos, por ejemplo, de una empresa, de una organización, que pueden ser años y que pueden ser terabytes de información. Entonces necesitamos un proceso que indexe y que presente de una manera sencilla esa información, ¿no? Y que esa información a la vez, por lo sensible que es, se pueda garantizar la confidencialidad, que es un aspecto muy importante, y se pueda también, por tener a veces esos fines legales, se pueda garantizar que no se puede alterar, que no se puede borrar y muy importante, que no se puede manipular. Entonces, eso básicamente es el eDiscovery. Quería dejarlo bastante claro, probablemente lo sabíais ya, pero bueno, es para tener una base común, ¿no? Entonces, nosotros, básicamente las zonas que están aquí en morado, son las zonas de responsabilidad de lo que se llama el custodio de datos, ¿no? En inglés el data custodian, y las áreas grises que están aquí están a cargo de los responsables legales, básicamente generalmente los abogados, ¿no? Quienes están comprometidos a presentar estos datos, toda la información de la empresa en los litigios, ¿no? Entonces nosotros como organización, para ayudar a navegar con éxito el proceso de Discovery, pues se ha creado algo que se llama el modelo de referencia del descubrimiento electrónico, ¿no? Sus siglas en inglés son EDRM, Electronic Data Reference Model, y básicamente es un modelo que sirve como un marco general para que las aplicaciones pues, puedan hacer sus desarrollos. Como veis aquí, tiene nueve etapas distintas, y estas etapas no son siempre una progresión lineal. Es decir, no es que se va cumpliendo una detrás de la otra, sino que generalmente en un proceso de discovery debe incluirlas todas en primer lugar, y probablemente se incluyan varias etapas al mismo tiempo. Es decir, las etapas se pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con el gobierno de la información, que es básicamente la estrategia general de la organización, y es la estrategia que debería tener cualquier organización para
mitigar sus riesgos y gastos en casos de que sea necesario el descubrimiento electrónico, ¿no? Entonces ahí básicamente estamos hablando de esta etapa un poco donde estáis vosotros ahora, enterándoos de qué es el discovery, cómo podéis plantear una estrategia ante eso, y luego vienen pues los procesos que tienen que ver con la identificación, en este caso, que básicamente es localizar las fuentes potenciales de documentos electrónicos, determinar qué alcance tienen, qué amplitud, qué profundidad, ¿no? Si estamos hablando de un mega, de un giga, de un tera, de un peta, ¿no? Es ese tipo de información. Luego tiene que ver los procesos de preservación y recopilación, que básicamente es garantizar que los documentos electrónicos pues, se recopilen y se conserven protegidos contra cualquier alteración, ¿no? O cualquier destrucción inapropiada, accidentes, ransomware, etcétera, ¿no? Y luego generalmente viene un proceso o tres procesos que se realizan en simultáneos, que son el procesamiento, la revisión y el análisis, ¿no? Que es una de las áreas que son más demandantes hoy en día en tiempo y en esfuerzo de recursos. Los usuarios normalmente lo que hace es convertir los datos en una especie de formularios que sean adecuados para su revisión y luego pues reducen el volumen de documentación de unos pues, cientos o quizás miles de documentos a unos que son los pertinentes para el caso, ¿no? Y luego generalmente después del análisis pues se requiere una evaluación importante, bien exhaustiva del contexto del documento, donde se incluyen por ejemplo patrones, donde se incluyen el tema específico que se está buscando, las personas que son claves y por supuesto las discusiones, si se trata de correos, pues discusiones o títulos de correos que puedan ser importantes. Y luego pues está la etapa final que es de producción, que básicamente es la entrega de esa documentación de todos los artículos aplicables a las personas que están involucradas en los documentos, en los procedimientos legales, ¿no? O en los procedimientos regulatorios. Entonces para esto pues se usan los métodos que sean apropiados ya en la parte final, que es la presentación, donde básicamente os entregan formatos nativos o casi nativos ya para propósitos legales. Pues si hablamos de correos, pues un formato nativo podría ser un PST o un MSG si es un mensaje de Outlook, un mensaje en particular. Y bueno, esa es la información que va a llevar. Metallic en particular, pues os ayuda con toda la parte que está en morado, que es la identificación, la preservación, la recolección y el procesamiento de los datos, ¿no? Para que entonces se pueda hacer una correcta revisión, análisis y una presentación, ¿no? Nosotros, para los compliance officers, en este caso, que son los equipos básicamente de regulación y cumplimiento, y para los data custodians, que eran los que estaban en las primeras fases, pues rastrear los datos hoy en día es lo más desafiante. Como os decía, hay una cantidad ingente de información que está almacenada. Las solicitudes para producir los datos con fines de litigio, pues aunque generalmente no son muy a menudo, sí que requieren de muchos usuarios, dispositivos, sistemas dispares, entornos múltiples, ¿no? Y este proceso, pues minucioso, ralentiza la velocidad de búsqueda y sobre todo la de presentación de datos, ¿no? Entonces, nosotros con nuestra herramienta de eDiscovery, lo que brindamos es una capacidad de agilizar y responder de una manera muy rápida a las solicitudes de cumplimiento o a cualquier solicitud normativa, ¿no? Entonces, los datos pertinentes, por ejemplo, los que estén en un ordenador portátil o los que estén en vuestros buzones de correo, se pueden localizar fácilmente porque ya están previamente indexados en una multitud de entornos digitales y están conservados rápidamente en un formato que se puede exportar de forma inmediata para su revisión, ¿no? Por supuesto, esto siempre contando con los controles adecuados, ¿no? Porque se necesita pues tener un cierto nivel de seguridad, no cualquiera puede realizar estas búsquedas y por supuesto todo el que realice unas búsquedas pues debe quedar también de alguna manera auditado, ¿no? Pero con una protección adecuada para que el que esté buscando pues tenga un ambiente aislado y pueda hacer una búsqueda de manera segura, sabiendo que nadie más puede saber el contenido de su búsqueda y por qué, ¿no? Que se requiere pues al final una confidencialidad extrema, ¿no? en estos procesos. Entonces, al final quedaros con la idea de que reducimos esfuerzo, tiempo, mitigamos los riesgos y por supuesto ayudamos a reducir el esfuerzo y los costes en un proceso de búsqueda, ¿no? Entonces, Metallic al final
Es una herramienta de búsqueda y hoy por hoy lo que estamos indexando es absolutamente todo lo que venga de vuestros buzones de correo, todo lo que venga de los ordenadores portátiles, si utilizáis también el agente de Endpoint, y crear una base de datos con esa información de manera que permita una búsqueda sencilla y muy rápida, ¿no? La búsqueda puede ser profunda. En este sentido, lo que significa es que no solamente vais a buscar, por ejemplo, en los correos, en el cuerpo del mensaje, sino que este proceso de búsqueda va a analizar todos los archivos adjuntos, todos los ficheros adjuntos de un correo y va a indexar la información de esos ficheros adjuntos. Entonces, si tengo un PDF, por ejemplo, puedo indexar el contenido de ese PDF y yo puedo hacer búsquedas, ya no solamente sobre el mensaje, sino sobre el contenido del PDF o de un PowerPoint o de un Excel. La experiencia es unificada porque se utiliza la misma interfaz que ya estáis acostumbrados a utilizar con Commvault y por supuesto os da un control incomparable, pues lo mejor de la protección de datos, en este caso, que es nuestra experiencia de más de 25 años con Commvault, se combina con la parte de lo que es lo mejor de la protección del cumplimiento de datos, ¿no? Entonces ese es el objetivo de nuestra herramienta. Y ya un poquito para cerrar, os dejo esta pequeña presentación, imagen, solo como un pequeño recordatorio, porque luego lo necesitaremos en la demo. Y es básicamente recordaros que en Exchange, pues cada buzón tiene una parte que se llama IPM, que es la mensajería interpersonal, que es normalmente el área que estamos acostumbrados a ver en nuestro buzón de correo, que tiene que ver con el inbox, el calendario, las conversaciones, ese tipo de información. Y luego hay otro subárbol que se llama de no mensajería interpersonal o no IPM por sus siglas en inglés. Y esa área que veis aquí abajo contiene datos internos, ¿no? Temas que tienen que ver con preferencias, con datos operativos del buzón. Y esta información que está aquí abajo normalmente no la vemos. Y os estoy explicando esto muy brevemente, solamente para enfatizar luego que cuando habilitamos el proceso de eDiscovery, hay una integración entre nuestro producto Metallic y vuestro entorno de Exchange para garantizar que se permite recuperar absolutamente todos los correos electrónicos que habéis recibido, ¿no? Es decir, que no se va a perder nada a pesar de que haya una copia de seguridad, por ejemplo, cada 8 horas. Hay una pregunta muy frecuente de usuarios: ¿qué sucede entre esas 8 horas? Si un cliente recibe un correo, lo manipula y lo borra, no va a quedar evidencia de que ese correo fue alguna vez recibido y manipulado. Pues la respuesta es sí. Nosotros con nuestra integración, utilizando el árbol no IPM, somos capaces de guardar absolutamente toda la información que llega al usuario, que queda guardada en las carpetas de borrados, de versionados o de purgas. Básicamente estas carpetas son las que se activan cuando un usuario borra un correo. A pesar de que lo borre de su papelera de usuario, normalmente pues puede pasar a la papelera de borrados, si lo ha hecho el usuario mismo, o si simplemente la papelera se ha desbordado porque han pasado los 14 días iniciales que mencionaba Carlos, pues se pasará a una papelera de purga donde tendrá otros 30 días, con lo cual en cualquier caso nosotros damos una garantía de que vamos a poder indexar absolutamente toda la información relevante que han recibido los usuarios. Entonces, eso era un poquito lo que os quería decir para dar un ambiente, una base sólida para comenzar entonces a hacer hasta ahora una pequeña presentación del producto. Entonces, os voy a ir comparando esto que veis aquí. Es lo que llamamos el hub de Metallic, ¿vale? Entonces, en el hub tenéis básicamente el catálogo de servicio y tenéis todos los productos a los cuales damos protección hoy en día, ¿no? En particular, pues estamos hablando de Office 365. Aquí tenemos una pestaña muy básica en donde podemos ver absolutamente cuántas fuentes de datos estamos protegiendo, el consumo de usuarios y muy importante, cómo están nuestros niveles de CLA, ¿no? Básicamente que esté todo en verde es una señal de que tenemos absolutamente todo protegido y que estamos cumpliendo con nuestro RPO y RTO que hemos definido. Y bueno, una vista rápida de los planes. Luego, en la parte de compliance, aquí me voy a ir a la vista avanzada y me permitís, por favor, que pueda... Esto, por razones de seguridad, cuando no se usa, se desconecta. Yo no lo he usado por más de 15 minutos y es normal que se desconecte. Eso es solo para que
lo sepáis. En la parte de compliance podéis ver que básicamente lo que nos ofrece es una barra de búsqueda muy similar a la barra de búsqueda de Google. Y yo lo que puedo hacer en esa barra de búsqueda es, pues, básicamente buscar cualquier tipo de información. Por ejemplo, voy a buscar por Fred e inmediatamente veis, primero, que es una búsqueda rápida. Me da, aquí en esta vista podéis ver rápidamente todos los correos que hay que contienen la palabra Fred. Y una diferencia muy importante con la búsqueda por defecto de Metallic es que aquí estoy como Compliance Officer, por cierto. O sea, tengo un nivel de seguridad que no tiene un usuario común y como Compliance Officer yo puedo ver el contenido de un correo, ¿no? Entonces, si voy bajando por aquí, veréis rápidamente que la herramienta me resaltará en algún momento dónde está la palabra Fred, por ejemplo, ¿no? Que es la que yo estoy buscando. Si hiciera una búsqueda similar, me voy a ir aquí a Exchange, voy a seleccionar todos los usuarios, hago un restore de mensajes y hago una búsqueda similar, podréis ver que me va a dar un resultado probablemente similar al que me dio antes, aquí que contiene la palabra Fred, por ejemplo, buscar. Me va a dar exactamente los mismos 4 correos que me dio antes, pero la diferencia es que yo aquí, a pesar de que soy vamos a decir, un superusuario, un administrador del tenant, no tengo información adicional, no tengo manera de ver el contenido, por lo tanto no sé si es relevante o no para mi proceso de investigación. Y al final es lo que queremos hacer. Entonces, la única manera que tendría de ver si ese contenido es relevante o no es exportar este ítem o restaurarlo, exportarlo a un PST, por ejemplo, o restaurarlo. Sin embargo, con la búsqueda de eDiscovery, yo sí que puedo entrar, ver rápidamente el contenido que hay, ver dónde me lo está resaltando y ver si este fichero, este correo es relevante para mi investigación o no es relevante. Además, otro dato interesante que podéis ver y que no está en la búsqueda por defecto de Metallic es que aquí me está colocando todos los motores de búsqueda. Me está diciendo, mira, esto que veis aquí son los resultados de Fred en todos los procesos de backups que tenemos en ejecución, o sea, en todos tus mailboxes actuales e históricos. Y esto que está aquí es el resultado de Fred buscado en un endpoint. Esto es un servidor que tiene instalado el agente de endpoint y dentro de este servidor pues podéis ver que hay ficheros que contienen la palabra Fred y me está diciendo hay 96 instancias de Fred. Entonces, es en una búsqueda muy sencilla, ya puedo ver, por ejemplo, qué correos son relevantes y qué ficheros de endpoint son relevantes para mi búsqueda. ¿Vale? En un momento dado, yo puedo hacer, por ejemplo, voy a buscar aquí otra vez en Search, por Musk, por ejemplo. Aquí me lo resalta ya de entrada y aquí abajo ya me da resultados sobre la búsqueda y fijaros que hay 142 documentos que son relevantes. Yo puedo ir inclusive reduciendo ese número simplemente insertando términos más precisos en la búsqueda de 132 o 42 ficheros que habían y ahora he reducido a 35 básicamente y me va resaltando dónde es relevante el término. ¿Vale? Con lo cual, pues es una búsqueda pues muy sencilla. También puedo hacer, por ejemplo, voy a buscar aquí por Enron, tenemos una base de datos. Hay muy poquitos documentos en los correos de Enron, pero sí que tenemos mucha documentación y presentaciones que tienen que ver con este escándalo, recordaréis. Y básicamente me va diciendo en qué sitio se encuentra y yo puedo en un momento dado guardar esa información, ¿no? Si, por ejemplo, voy a buscar de nuevo a Fred, lo tengo aquí, si yo seleccionara todos estos mensajes porque me parece que son relevantes, yo puedo en un momento dado decirle, oye, quiero bajarme esta información o quiero exportar esta información a un PST. Entonces, básicamente me va a decir, pues, ¿qué nombre le quieres colocar? Pues le voy a colocar eDiscovery Webinar. ¿Vale? Lo voy a exportar absolutamente todos los que seleccioné y él va a lanzar un proceso de recuperación de esos datos y veis aquí que ha lanzado un job con un ID y entonces yo podré ir a mi set básicamente y podré ver absolutamente toda la gente que está exportando o no información.
Os decía que todas las búsquedas son por defecto completamente confidenciales. Eso significa que si yo soy un compliance officer con ID Kelvin, no podría ver, por ejemplo, ninguna información de cualquier otro usuario, a menos que ese usuario expresamente comparta esa información conmigo, ¿no? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a ver de Moyer, veré que está completamente vacío, no puedo acceder a información. Yo sí recuerdo que este usuario compartió conmigo información, entonces como él la ha compartido, a Muir ha compartido conmigo información, yo sí que puedo ver la información que él está haciendo, podría inclusive restaurar o borrar información, y esta es información que yo he preparado para otros casos, ¿no? El que acabo de preparar ahora mismo ya está completo. Recordáis que le di el nombre de eDiscovery Webinar, y ahora que está preparado con los 2 megas, pues yo puedo ahora mismo descargarlo, ¿vale? Rápidamente. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues básicamente descargando esta información. Me va a decir dónde lo quiero guardar. Lo voy a guardar aquí en este directorio, y luego puedo ir a mi agente de correo y abrir rápidamente ese PST con la información relevante que me interesa para mi búsqueda, ¿no? Le he dado el nombre de eDiscovery Webinar, que es este. Lo abrimos y veremos que aparece en la parte final de mi Outlook, de mi cliente, con los 4 correos, ¿veis? Que yo había guardado antes, ¿vale? Que tienen la palabra, en algún sitio tienen la palabra Fred. Veis que es muy sencillo hacerlo. Y otra cosa importante, si volvemos aquí a Fred, por ejemplo, yo puedo por defecto añadir personas, por ejemplo, para que puedan en un momento dado acceder a esta información. ¿Cómo? Presionando aquí en el botón de Share. Por defecto, solo yo tengo acceso a esa información, pero yo podría añadir a otros usuarios, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estoy buscando información y quiero compartir esa información con mi gerente, con mi manager, pues yo podría buscarle, sé que se llama Ronnie Kaftal, puedo añadirle y ahora puedo darle inclusive qué tipo de permisos tiene esa persona para ver, para añadir, inclusive para borrar cualquiera de la información que yo estoy buscando, y también para recuperar esa información si yo quisiera que esa persona pues va a presentarlo en un litigio y quiero compartir con ella esta información, pues le puedo dar un permiso para que pueda descargar esa información en formato PST o en formato zip, si fuese más bien viniendo de un endpoint, ¿vale? Y fuesen ficheros lo que va a descargar, pues le puedo dar el permiso para que esa persona pueda descargar esa información y presentarla a las autoridades o a recursos humanos o en la investigación que se esté llevando a cabo. Entonces, con lo cual, pues veis que es una herramienta muy sencilla. Vamos ahora a hacer una búsqueda un poquito más complicada, ¿no? Supongamos que estamos buscando por un proceso de una factura en particular, ¿no? Yo sé que mi número de factura comienza con un identificador único, en este caso sé que es este. Voy a buscar absolutamente todos los correos que tengan que ver con este número de factura, y ahora veréis que aquí adentro no hay nada resaltado en amarillo. El número no está resaltado en amarillo. Y diremos, vale, ¿por qué me da esta respuesta si no está resaltado en amarillo? Muy sencillo, porque está buscando dentro del PDF, ¿no? Entonces, esto es un fichero que está anexo al correo, y aquí sí que puedo ver que tiene un número de orden con una orden de compra, y básicamente esto es la factura de mi site de mi tenant de Office 365, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería mostraros es que el proceso de Discovery está indexando no solamente los datos del cuerpo del correo, sino también los datos de todos los ficheros adjuntos a ese correo, ¿no? Entonces pueden hacer búsquedas un poquito más complicadas, ¿no? También podría hacer una búsqueda más avanzada, por ejemplo, si en vez de buscar por esto, buscar así todos los correos enviados aquí a Michael Scott, esto me buscaría pues las instancias de tu Michael Scott, que quizás no es la manera más efectiva. Fijaros que salen 1350 mensajes, ¿no? Entonces también podría decir, vale, búscalo, vamos a buscarlo con comillas, ¿no? Entonces esto pues obviamente me reduciría el espectro de búsqueda, pero todavía no es la información más, digamos, más relevante. Entonces sí que podría ir aquí, por ejemplo, y hacer una búsqueda mucho más avanzada, ¿no? Decirle, oye,
quiero que me busque todos los correos que envió esta persona, ¿vale? Y cuyo destinatario era Michael Scott, que era la persona por la cual quería buscar, y quiero que me busques todos los correos que se enviaron entre el 1 de julio, por ejemplo, o el 1 de agosto y la fecha de hoy. Todos los correos que se han enviado entre el 1 de agosto y la fecha de hoy. Entonces ya esto es una búsqueda más sofisticada, con unos patrones, porque normalmente los compliance officers saben más o menos qué es lo que están buscando y en qué patrón. Entonces, bueno, búscame todo lo que le ha enviado a esta persona en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces veréis que Microsoft Dynamics le ha enviado a Michael Scott pues esta cantidad de correos en ese intervalo de tiempo, ¿no? 11 correos. Entonces podéis seleccionarlo, exportarlo, crear un set de datos con esa información, obviamente después de analizar que básicamente es relevante para la documentación. Entonces, sin más, esto era lo que yo os quería presentar, daros la sensación de que es una herramienta muy sencilla, que complementa mucho las capacidades por defecto de Metallic, aunque la búsqueda también es bastante buena, pues no puedo ver dentro del contenido. Con el Compliance Search sí que puedo ver, exportar y mantener la confidencialidad de esa investigación. Así que con esto cierro y doy espacio a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Kelvin. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que nos quiera hacer, este es el momento. Me ha parecido muy interesante, Kelvin. Gracias. Muy bien. Podéis escribirlas directamente en el chat de esta presentación, ¿vale? No hace falta que me las mandéis. Compartiremos la presentación, sí. La enviaré a Carla y a Carlos y ellos la compartirán con todos los que os habéis conectado hoy, sin problemas. Vale. A ver, me han preguntado, a mí, como digo, podéis preguntarlo en el chat directamente, pero que si se pueden utilizar comodines en las búsquedas. Sí, esa es una pregunta, he olvidado explicarlo. Sí que se pueden usar todo tipo de comodines. Por ejemplo, a ver, yo puedo empezar buscando, antes os decía, por Enron, ¿vale? Y entonces, aquí perdonad porque tengo la búsqueda avanzada, me voy a ir aquí a la búsqueda básica. Entonces os aparecía, recordáis que aparecía un solo correo, pero yo también puedo utilizar lo que se llama caracteres especiales, por ejemplo el asterisco. Ahí le estaría diciendo, búscame todo lo que empieza por ENR y se complementa, o sea, finaliza con cualquier string de datos, ¿no? Entonces buscaría el correo inicial de Enron, pero también aparecería una búsqueda, por ejemplo, por Enroll o por Enrich. Entonces sí que puedo usar comodines. Y por supuesto el del signo de interrogación también se puede utilizar para reemplazar un carácter en particular, ¿no? Sí que se puede usar comodines en la búsqueda. Vale. También nos pregunta Juan Luis si, como la búsqueda se puede hacer desde varias fuentes, si aparece el buzón, el equipo en concreto del que viene cada uno de los resultados. Sí. Aquí, claro. Aquí veis que el buzón es el de Michael Scott en particular. No sé si lo podéis ver, lo estoy resaltando ahora mismo. Si yo entrara aquí, vería que también va, bueno, aquí va Michael Scott porque básicamente es la persona con la cual hacemos el dataset, pero sí, con ver el destinatario, básicamente el destinatario es el buzón al que les fue remitido el mensaje. Efectivamente. Y en el caso de que fuera un endpoint, también podría buscar dentro de las características el de dónde viene, ¿no? Aquí, esto que se llama client name es el nombre del PC portátil o servidor del cual está viniendo la información. Vale. Yo creo que ha quedado bastante claro. Sí. Si tenéis alguna pregunta más que hacernos, si no, siempre podéis escribirnos un correo a Carla o a mí y lo hablamos con Kelvin también. Mira, pregunta Juan Luis también que de cara a una investigación legal, ¿hay algún tipo de certificación que garantice que esa información estaba originalmente en un determinado buzón, en un endpoint? Sí, hay una información. Mira, cuando nos vamos aquí a los sets de datos, normalmente nosotros podemos descargar lo que se llama un manifiesto, ¿no?
Ese manifiesto básicamente lo que viene a decir es qué búsqueda se ha hecho y dónde se encontraba esa información. Básicamente lo que hay en un momento dado. Entonces sí que lo puedes bajar y saber qué había. Pero bueno, básicamente lo que te viene a decir es, se ha buscado en las fuentes de datos del cliente tal esta información con estos resultados de búsqueda. Pero tiene validez legal porque la aplicación como tal tiene la certificación de terceros de que no ha sido alterada ni manipulada en forma alguna, los datos que hay allí. Eso solo por complementar un poquito, eso está enlazado cuando vamos aquí, este es el hub de Metallic, cuando vamos aquí a Metallic, a la parte de reportes, hay un reporte muy importante que tiene validez legal que se llama el Audit Trail, y básicamente este reporte lo que dice es quién ha accedido a la aplicación, cuándo y para hacer qué. Entonces, por ejemplo, aquí me tenéis a mí de primerito, que estoy haciendo un compliance search y me ha dicho que hoy, a esta hora, pues yo he estado haciendo esta búsqueda. No dice exactamente qué busco, obviamente, porque eso es confidencial, pero sí que tenéis absolutamente la garantía de que todo lo que se hace en el sistema queda auditado, quién lo hizo, cuándo lo hizo y más o menos qué tipo de función, ¿no? Entonces, esto tiene también validez legal. Muy bien. De endpoint también, es lo mismo, porque si yo hubiese guardado, estoy viendo aquí las preguntas directamente en el chat, aquí yo, el manifiesto es del formato de datos que hayas descargado. Recuerda que cuando yo creé, exporté el dataset, en este caso exporté un PDF, pero si en vez de un PDF yo hubiese escogido aquí un conjunto de... a ver, ¿dónde estaba? Por ejemplo, creo que era aquí, en Fred. Si en Fred, en vez de escoger esto, yo hubiese escogido estos buzones, me hubiese generado un zip y tendría un manifiesto del zip, no de un PST, sino de un zip file. Entonces tendría la misma información o la equivalente, pero para endpoint. Pues hemos llegado ya un poco a la hora que habíamos acordado. No queremos robaros más tiempo. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Muchas gracias a ti también, Kelvin. Muchísimas gracias a todos. Dicho, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis ver con nosotros, estamos a vuestra entera disposición. Encantado. Encantados, muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Gracias. 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 Raquel. Gracias. Interesante. Hasta luego, gracias. Luego.